sobre condiciones de seguridad. Bueno, no sé si se escucha bien, muy buenas tardes ya. Oiga, mira, para mí es un honor tener también tanto marco público, escuchando algo que para mí efectivamente es muy importante y que guarda un estudio que en algún momento fue realizado en el transcurso de mi carrera, ¿cierto?, como académico, que estaba relacionado efectivamente con hacer una relación entre el concepto de la importancia que tiene la educación dentro de esta determinación de rentas. ¿Y por qué es tan importante todo este proceso del concepto que existe con la educación? Porque bien sabemos que hay ciertas problemáticas que son muy claras. El otro día fue a comprar, por ejemplo, a un supermercado, ¿cierto? Eso forma parte de lo irrisorio de esto. Y le digo, porque tenía un problema con la mano, si me puede amarrar la bolsa el chico que pesaba el pan. Y el chico me dice, oye, ¿y mañana cómo lo vas a hacer? ¿Cierto? Y yo le digo, ¿pero por qué me dices eso? Me dice, porque mañana colocan balanzas automáticas, de tal manera que en realidad este es mi último día de trabajo, me dice, ¿cierto? Yo no sabía si alegrarme, si felicitarlo. Me dice, oye, ¿pero qué pasa? Sí, efectivamente dejo de trabajar. Y ese es el tiempo que ustedes están viviendo ahora, pues. Un tiempo donde surgen cuestionamientos sobre los medidores inteligentes, sobre la importancia que tiene el medidor inteligente, por ejemplo, en la sustitución y automatización de los procesos, de tal manera que elimina a personas de baja cualificación que forman parte del recurso humano actual dentro de nuestro país, de nuestra región, y los deja fuera de nuestro sistema. De tal manera que cuál es nuestra labor como universidad, cuál va a ser el trabajo que nosotros vamos a realizar con respecto a esto. Y esos son aspectos que son fundamentales para ustedes, muchachos, en particular, que en realidad siempre piensen que tengo que seguir estudiando, no me queda otra opción. Tengo que seguir adelante porque si me quedo estancado, efectivamente yo puedo quedarme fuera de este sistema en el cual va a estar dando vuelta y que hoy en día se conoce como la revolución 4.0, ¿cierto? Una revolución algo impensado, donde la automatización, donde la inteligencia artificial conforma parte de aspectos hoy en día fundamentales dentro del desarrollo de nuestro país. La mayor inversión que hizo la empresa privada el año pasado, el año 2018, fue en automatización, ¿cierto? O sea, quiere decir que las empresas están pensando efectivamente en esto. ¿Y cuál es nuestra labor como universidad? Preparar también a nuestros alumnos y la de los alumnos, seguir adelante dentro de esto, no solamente quedarte en un determinado título, sino que seguir perfeccionándote para poder alcanzar mejores niveles de cualificación y por ende tratar también de sobrellevar parte de esta situación que existe efectivamente con el concepto de la educación. ¿Ah? Para mí la investigación es algo que me apasiona. Bien ustedes saben, y los que han tenido clase conmigo, de que en realidad hay ciertas cosas que hay que considerar y que se las aprovecho también de mencionar a ustedes como estudiantes, muchachos. O sea, de partida, el título solamente hoy en día de ingeniería en administración de empresas o ingeniero en algo es solamente un complemento que es el comienzo de algo. De tal manera que siempre, muchachos, vayan a la vanguardia y estudiando, de tal manera que de inmediato ingeniería comercial, que de inmediato, por ejemplo, un magíster, porque te lleva efectivamente a tener unas mejores herramientas para poder afrontar esta situación. En particular, cuando hablamos de la educación, yo me hago algunas preguntas al principio de esta investigación. Primero, ¿cuál es la desigualdad que existe en Chile? Porque ustedes saben que Chile es desigual, siempre lo han escuchado, ¿eh? Pero en realidad cuando empiezan a apreciar, por ejemplo, qué significa esta desigualdad, nosotros encontramos que en los deciles se nota efectivamente cuáles son las desigualdades que existen. En primer lugar, el ingreso autónomo promedio del 10% más rico está relacionado efectivamente con alrededor de unos 4.200.000 mensuales, ¿cierto? Que ese es el decil más rico. Y este dato es sorprendente porque el decil más pobre, el ingreso autónomo promedio es solamente 15.384 pesos mensuales. Esto está obviamente relacionado con el año 2017. Pues bien, nosotros vemos que entonces hay una distancia sorprendente. Son unas 273 veces de diferencia entre el decil más rico y el decil más pobre. En 1990 la diferencia solamente es 150 veces. O sea, quiere decir que ahora ha aumentado la brecha de desigualdad en alrededor, por lo menos en el salario y en el ingreso autónomo, alrededor de un 65%, lo cual es un aspecto. Entonces,
las preguntas que nosotros tenemos es, ¿el crecimiento ha aliviado esta desigualdad? ¿El crecimiento ha ocasionado, tal vez parece más un problema que otra cosa, porque ha generado efectivamente de que la desigualdad no se desaparezca, sino que constantemente vaya en incremento? Datos. Los trabajadores en Chile, imagínense, este dato es muy importante porque de repente el entorno en el cual nosotros nos rodeamos nos hace decir, esto parece que no es cierto. El 80% de los trabajadores gana una remuneración menor, estamos hablando de remuneración líquida, menor a 700.000 pesos. Menor a 700.000 pesos. De tal manera que si hay alguien que aquí que gana por sobre los 700.000 pesos, solamente responde a este 20% de remuneraciones más altas en Chile. Y que me imagino que aquí tienen que haber, y que tal vez como nos rodeamos en ocasiones entre nosotros, no entendemos que en realidad, claro, hay todo un segmento del mercado laboral que en realidad gana muy poca remuneración. E inclusive si hay alguien que aquí gana por sobre el 1.200.000, 1.300.000, forma creo alrededor de parte del 5 o 6% de los sueldos que existen en Chile, de los 9 millones de trabajadores que existen, por ejemplo, en Chile, y que de la mayoría de ustedes quieren entrar también a competir. De tal manera que los jóvenes que entran a competir a un mercado laboral ingresan más o menos en este escenario, en un escenario en el cual obviamente hay un 20% que gana por sobre las 700 lucas y que ustedes van a querer entrar efectivamente a competir con ellos para poder efectivamente tener ese puesto laboral. Y obviamente que ellos se están preparando también para no perder ese espacio laboral. De tal manera que aquí ocurre tal vez un hecho que es interesante, que lo que sucede precisamente en esto es que las competencias laborales, como su nombre lo indica, son fundamentales para agarrar un puesto de trabajo dentro del mercado laboral. En ocasiones siempre hay una preocupación sobre la remuneración, el salario mínimo. Siempre hay una preocupación y se habla del salario mínimo. Pero el salario mínimo al parecer no es el inconveniente. Solamente un 8% de los 9 millones de trabajadores ganan el salario mínimo. El problema viene después. Con este problema, que tenemos que un 80%, inclusive los que conforman parte del salario mínimo, ganan menos de 700.000 pesos. Brechas de género. Hace poco tuvimos el 8M, importantísimo dentro de los aspectos que nosotros hemos visto. En 1980, cuando se formula el concepto de la reforma, las AFP, todas las reformas que existen, la participación de la mujer en el mercado laboral no llegaba más allá del 19%. O sea, la labor de la mujer era estar en la casa criando a los hijos. Y hoy en día, ¿qué es lo que sucede? La mujer forma parte íntegra del mercado y la participación laboral en nuestro país y genera un aspecto que es algo súper importante, que en realidad vemos que independiente de la participación que tiene la mujer dentro del mercado laboral, ustedes pueden mirar a los compañeros, las señoritas, a los compañeros que tienen al lado, el solo hecho de ser hombre te genera una remuneración en Chile un 32% mayor, solamente por una brecha de género. Y nosotros nos encontramos dentro de los 10 países que generan una mayor, efectivamente, brecha de género. Solamente el promedio mundial es un 23%, no es un problema en Chile, es un problema mundial en el ámbito del posicionamiento que ha tenido la mujer dentro del mercado laboral y que nosotros debemos trabajar en eso. En algún momento, y en la investigación, traté de hacer este paralelo entre el Producto Interno Bruto y la desigualdad, porque mi interés era, oye, Chile ha crecido tanto en el transcurso del tiempo y este crecimiento ha eliminado la desigualdad. Y descubrimos entonces que no es así, de que en realidad en esta correlación que nosotros vemos que Chile efectivamente se encuentra en ese lugar y que no genera efectivamente un aspecto sustancial. De hecho, Milanovic, el 2008, que es un experto del Banco Mundial relacionado con temas de desigualdad, muestra en realidad que el Producto Interno Bruto per cápita, que es lo que ganamos cada uno de nosotros, no se encuentra estrictamente relacionado con la desigualdad, de tal manera que nosotros podemos tener mucho crecimiento, muchachos, como país, pero sin embargo el crecimiento no es la única solución. Tenemos que entrar en temas de educación, tenemos que estar en temas de brechas de género, tenemos que adentrarnos en nuestras competencias técnicas, la cualificación y todo lo que ustedes, muchachos, hoy en día, obviamente que se están formando en esto. Entonces, la pregunta era de cajón, ¿cierto? Caía de cajón. ¿Es la educación la solución a este problema? Porque constantemente los esfuerzos que hace el país por tratar de generar mejores, mayores y un mayor acceso educacional es importante.
La mayoría de la población obtiene sus ingresos como resultado de su trabajo. De tal manera que cuando nosotros vemos esto, Chile se encuentra efectivamente, no sé si aquí se puede ver, por acá, y muestra también que el 80% de los ingresos que ustedes obtienen es producto del trabajo. A diferencia de otros países, porque nosotros, por ejemplo, vemos que Uruguay, producto del trabajo, solamente obtiene un 68% de sus ingresos y tiene un fuerte componente de capital y algún componente de transferencias públicas por parte del Estado para poder solventar efectivamente este quehacer. Pero Chile tiene un 80% de importancia los recursos que recibe por parte del concepto de trabajo. De tal manera que nuevamente cae cajón. La labor que ustedes van a realizar y el dinero, el salario, efectivamente, la plata, el sueldo que ustedes van a recibir, está en gran parte explicado por el trabajo que ustedes realizan. Hace poco salió un estudio de la OCDE, hace poco, estamos hablando alrededor de 6-7 meses, que muestra de que en realidad el chileno es un 70% más reemplazado, tiene un 70% más de riesgo de ser reemplazado por una máquina. Que es muy diferente, por ejemplo, a otros países que solamente el ser humano tiene solamente un 30% de ser reemplazado por una máquina. De tal manera que por eso el ministro del Trabajo y las autoridades en particular, sin color político, en un aspecto transversal, están haciendo claramente un esfuerzo en ver cómo el Estado coloca a disposición nuevas reformas, como la reforma que hoy existe en el CENSE, que está vinculada efectivamente a dejar de enseñar cursos que están relacionados con oficios y tratar de potenciar recursos con la era digital. O sea, claramente es un problema país lo que nosotros estamos viendo dentro de esta relación. La educación es un factor importante entonces dentro de esto, sin lugar a dudas. ¿Y cómo ha sido la educación en el tiempo de Chile? Tengo los números de matriculados de educación superior. En el año 90 solamente habían 245.000 alumnos matriculados en educación superior. Hay que recordar que en esos tiempos no existían otras oportunidades académicas. De hecho, INACAP no era una universidad y creo que tampoco te enseñaba como un instituto profesional. De tal manera que lo que teníamos en Magallanes era la Universidad de Magallanes como única posibilidad para poder entrar dentro de este esquema. 1991. 2001, subió a 435.000 la cantidad de matriculados en educación superior. Importante también, un número trascendente. 2009, 835.000 matriculados en educación superior. Es probable que surja por la reforma educacional que lanza Ricardo Lagos en algún momento, y que también fue tan criticada por el concepto del CAE, por una problemática que te generaba efectivamente en el costo de lo que te cobraba por estudiar, pero sin embargo generó acceso. El año 2016, 1.161.000. El año 2017, 1.162.000. Y el año 2018, que es la última matrícula, todavía no tenemos los datos del 2019, 1.262.000 matriculados. O sea, el avance que ha tenido Chile desde el 1991 al 2018 en el aspecto educacional es impresionante. O sea, en el acceso a la educación. Cuando seguimos avanzando, entonces, el objetivo de esta investigación que estaba relacionado con esto era, claramente, como menciona la presentación, determinar este impacto. El impacto que posee la educación en la desigualdad de renta, no en cualquier desigualdad, en el salario, en el sueldo. En eso se basaba. Y las palabras claves, obviamente, que yo trabajo es el desarrollo humano, la desigualdad de renta, que es el tema en el cual yo siempre trabajo, la pobreza, el concepto del desarrollo humano. Y de tal manera ocupo una ecuación que es una ecuación de Mincer, que es formulada en 1974, que trabaja con mínimos comunes cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados ordinarios. Es efectivamente una ecuación que te muestra, y solamente la coloqué para mostrarla, ¿cierto?, que es una ecuación semilogarítmica que te muestra efectivamente tres grandes variables. Primero, Mincer menciona efectivamente que quiere comprobar que esta I corresponde efectivamente al ingreso, a lo que tú recibes primero, por años de formación, que es la S, la cantidad de formación que tú tienes. Entonces dice, ¿la cantidad de años de formación afecta tus ingresos? Esa era la primera pregunta. Segundo, dentro de esta ecuación logarítmica, genera efectivamente también el X y el X cuadrado, que corresponden a los años de experiencia que tiene una persona dentro del mercado laboral. De tal manera que Mincer en 1974 menciona que el ingreso está en directa relación con los años de formación que uno tiene
en cantidad, en la experiencia que uno tiene y también en la experiencia al cuadrado, que quiere decir que la experiencia al cuadrado muestra una parábola que no vamos a explicar en esta ocasión porque no se vuelve necesaria. El modelo se basa efectivamente en un modelo de la teoría neoclásica, ¿cierto? En el cual efectivamente esta teoría asume efectivamente de que en realidad la experiencia es un factor importante y deja atrás un poco, en economía la teoría clásica mostraba de que había pleno empleo. La teoría neoclásica también trabaja con el concepto del desempleo y la formación profesional. Y aquí es donde vienen algunas reformas que uno también utilizó dentro del cambio que yo estoy realizando. En particular, yo no solamente quería ver esto, que era lo de Mincer, sino quería incorporar dentro del esquema cuánto afecta tener un año de educación extra universitaria dentro de tu salario. Entonces, me interesaba primero, y puse variables que eran interesantes, como la educación básica, la educación media técnica, la media humanista, la técnico profesional, la universitaria y la experiencia. De tal manera que ahora, a diferencia de Minster, no solamente hice los años de formación que está vinculado con el S, sino que ahora también me interesaba ver los años de formación en los diferentes niveles educacionales que posee, por ejemplo, un determinado alumno. Y también me interesaba ver qué pasa cuando es incompleto. O sea, cuando alguien no termina, por ejemplo, la educación básica y la deja incompleta. De tal manera que la nueva ecuación también se formula de la siguiente manera y muestra, por ejemplo, básica incompleta, básica completa, media técnica incompleta, media técnica completa, y vemos así a continuación entre incompleta y completa cómo afecta todo esto dentro del mercado laboral. Eso es lo que estuvimos efectivamente en ese momento trabajando. Y los resultados empiezan a llamar la atención. Solamente los coloco como muestra. ¿Qué quiere decir? Nosotros vemos entonces que la carrera en primera instancia, cuando yo no incorporo el concepto de incompleto, los retornos que obtiene una persona que tiene universidad es claramente esta primera línea que se ve acá arriba. O sea, el que tiene mayor renta es el universitario. Sin lugar a dudas, no esperaba otra cosa. Y yo creo que ustedes tampoco, ¿eh? Yo creo que ustedes no esperan una respuesta distinta. Vemos también que, por ejemplo, la persona que tiene técnico profesional es el que sigue, media técnica, y así consecutivamente vamos viendo que el que tiene menor ingreso es efectivamente el que tiene educación básica. Entonces, ahora venía la nueva pregunta, y aquí me queda un poco el despelote, ¿eh? Porque la gracia era apreciar entonces ahora cómo afectaba cuando tú tienes educación completa e incompleta. Y ahí uno se lleva una sorpresa, que más que el gráfico, quiero mostrar, por ejemplo, mi cuadro final de resumen. En primer lugar, vemos que en la primera instancia, que es esta, cuando nosotros nos encontramos precisamente aquí, vemos que el retorno que tú obtienes por haber terminado tu carrera universitaria, en Chile es un 25,08%. Ese es el retorno que tú recibes por la inversión realizada en educación dentro de la carrera universitaria. Y mostramos que, por ejemplo, si eres técnico profesional recibes un 20,10% del retorno de la inversión que tú hiciste. Vemos que si eres medio humanista, un 11,68%, etc. Y nos comparamos con Colombia, con España comparé, y efectivamente vemos algunos rangos que son similares. La sorpresa que nos encontramos es cuando vemos el lado incompleto. Y quiero centrarme en particular en esto. Por ejemplo, acá nosotros vemos la educación, y en particular era bastante interesante porque lo realicé en conjunto con algunos profesores de España, y lo que llamaba la atención es que era muy difícil comparar el resto de los países porque no tienen el mismo sistema dividido de educación. Pero bien, igual llegamos a conclusiones. Nosotros vemos que cuando hay un profesional que efectivamente tiene su educación superior completa, universitaria, el incremento y la tasa de retorno que posee por haber realizado esa inversión en educación es un 40%. Esa es la importancia que tiene hoy en día, por ejemplo, en Chile, el concepto de ser universitario. Pero lo que me llamó la atención es que una persona que tiene un sistema incompleto universitario, el retorno es solamente un 21,8%. Pero lo que más llamaba la atención es que era la diferencia de un año. O sea, quiere decir de que esto respondía, por ejemplo, también a personas que estaban egresadas, pero tal vez no estaban tituladas. Entonces, en Chile ocurre un efecto en particular, que se conoce como el efecto chip skin, ¿cierto? Que es piel de oveja, y que en Chile se da mucho.
a diferencia de otros países, la importancia que existe por el certificado, por el título, te genera un retorno de la inversión de un 40%. O sea, quiere decir de que constantemente, si ustedes estudian un año extra o terminan o llegan a un cuarto año o un segundo año de educación técnica, profesional, en las carreras que están cursando, no les genera un tremendo retorno a sus remuneraciones. La única forma que les genere un retorno a sus remuneraciones, la única forma, es tener el certificado, el título, que te garantiza efectivamente de que en realidad tú puedes recibir parte de esta remuneración como existe. Las conclusiones que hicimos dentro de este aspecto es, claramente Chile muestra un incremento de la desigualdad de rentas enorme, ¿cierto? Es bastante llamativo. La desigualdad de renta te muestra efectivamente cuánto gana el más rico y cuánto gana el más pobre. De tal manera que cuando analizamos nuestro mercado laboral, nosotros vemos que esas diferencias sustanciales que existen entre ambas es bastante fuerte. A nivel mundial está incrementado efectivamente por China y también está incrementado fuertemente también por la India, que se pronostica que en los próximos 10 o 20 años se convierten efectivamente en potencias mundiales. Inclusive algunos autores mencionan que es probable que Estados Unidos quede en un tercer lugar, producto de la importancia que hoy en día tiene China, ¿cierto? Y tiene efectivamente también la India dentro del desarrollo del mundo. Segunda conclusión, la educación es tan solo una parte de la importancia. O sea, quiere decir que aquí, obviamente, cuando tú tienes una especie de jardín, tú tienes que generar tierra fértil para que en realidad haya los frutos que tú quieras. Y la educación solo forma una parte de ese aspecto que te permite que nuestras personas tengan un mejor desarrollo. La preocupación que pasa desde el punto de vista académico es el proceso de automatización, muchachos, que yo les mencioné en un principio. Es una preocupación, y la preocupación se basa efectivamente en que nosotros, porque me incluyo, somos totalmente hoy en día, en algunos procesos, reemplazados por una máquina. En ocasiones no nos damos cuenta, pero por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado regional como el Líder, ustedes ven efectivamente que hoy día las cajeras empiezan a ser disminuidas por cajas automáticas. Ustedes ven que cuando van a pesar el pan, ya hay una máquina que te está pesando el pan. Ven que en el concepto de los medidores inteligentes eliminas también a la persona que iba a ver dentro del proceso esto. Entonces se vuelve muy importante tener claridad de cómo también el país va a reaccionar ante esas situaciones. Y lo cual es lógico que tiene que ocurrir porque el progreso tiene que estar ligado hoy en día a la automatización y tiene que estar ligado también a este proceso de inteligencia artificial y todo lo que viene. Es algo en lo cual no podemos escapar, pero que sin embargo tiene que haber soluciones por parte del Estado para ver cómo afrontamos este desafío. Ya nos pasó en la Revolución Industrial, alrededor de 1800, finales de 1700, en los cuales incluso habían grupos organizados que trataban de destruir los ferrocarriles y todo esto porque le quitaron su trabajo. Entonces, sin embargo, en algún momento lo que va a suceder también en Chile es que efectivamente van a haber algunas personas que se van a ver un poquito desplazadas dentro del mercado laboral y van a tener que buscar mejores alternativas. Ustedes lo están haciendo ahora, están tratando de buscar alternativas efectivamente para tener un mejor desarrollo profesional. Y la última conclusión era lo mismo que habíamos mencionado al principio, el proceso de desigualdad se mantiene, o sea, el crecimiento, lo que descubrimos dentro de esta investigación, que el crecimiento no necesariamente elimina el proceso de desigualdad. La desigualdad, por ejemplo, en Chile se ha mantenido, inclusive se ha incrementado en el transcurso del tiempo. Y eso se debe precisamente a una estructura que existe dentro de nuestro país, que nuevamente no depende de color u otro color político, no depende del concepto de reformas tributarias u otras cosas, sino que también depende de nuestros propios empresarios de ver cómo nosotros vamos a generar, por ejemplo, tal vez mejores mecanismos dentro de esto. Esa fue la presentación que de cierta manera yo les quería entregar. Es una presentación que tuve la posibilidad de presentar en varias universidades, en España, también en México y en Colombia, y que constituía parte de un debe que estaba relacionado con que yo sentía que también teníamos que conocerla acá. La trabajé el año pasado en distintos aspectos y corresponde a una investigación que realicé efectivamente entre el año 2015 y 2017. Y a modo protocolar yo quería entregar, porque eso dio también fruto a un texto y quería pedirle a Catherine si podía venir, porque le quería entregar para la biblioteca también alrededor de 4 o 5 textos que forman parte del estudio que yo realicé y que van a estar a disposición también de ustedes si tienen, por ejemplo,
alguna inquietud o algo que hacer, y esto es en nombre también a nuestra directora académica, este proceso. Gracias, Catherine. No es por promocionarme, pero igual tengo página web, ¿cierto? Tengo también Instagram, no, lo que ustedes quieran, y me pueden encontrar precisamente en juanluisoyarzo.com. También está el libro disponible, lo tengo en una sección que se llama Publicaciones, así que también pueden bajar y pueden obtener efectivamente el texto como ustedes lo quieran, y cualquier cosa también me pueden contactar si quieren en algún momento una copia física, pero en realidad para que también sepan que está disponible también para ustedes, y en más de alguna tarea lo voy a colocar. Profesor, ya está listo, director. Muchas gracias por el tiempo, muchachos. Muchas gracias por... No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Los estudiantes, después la pregunta van a venir el profesor. Sí, voy a preguntar en clase. Bueno, Yo le quiero hacer una. sí, adelante, por favor. Yo trabajo, como tú sabes, Luis, yo trabajo igual en un servicio público, Sí. igualmente en el Ministerio de Desarrollo Social. Y sobre todo ahí se evalúan proyectos sociales. Sí. Y la gran mayoría, por lo que a nosotros siempre nos han enseñado, que el crecimiento del PIB va muy de la mano con la desigualdad, ¿cierto? Claro. Y de acuerdo a lo que tú ahora, o sea, me diste vuelta, todo lo que yo tenía de conocimiento, y me hace mucha relación, no necesariamente con lo que está escrito en los libros, sino que con la misma experiencia, en la experiencia personal. Entonces, es fuerte, de verdad que es fuerte, y te felicito por lo que, Muchas gracias. lo que tú estás haciendo. Y yo creo que esto no solamente debiera quedar acá. Yo sé que a lo mejor en el futuro vas a tener la posibilidad de exponer esto en otros lugares, pero hay que cambiar la mentalidad entonces acá en Chile, sobre todo las políticas sociales, porque no necesariamente, como tú lo explicas, está relacionado el PIB con la desigualdad de la renta de Chile. Claro. Eso. Sí, pues. De hecho, se muestra, por ejemplo, en el concepto de cuando se elabora los cambios en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando incorporan, por ejemplo, bien lo sabe, el aspecto de eficiencia, costo-eficiencia a diferencia de costo-beneficio. Entonces quiere decir que, claro, hay un cambio también que se generó de mentalidad, porque si no, nunca íbamos a tener pavimentación en determinados lugares, como por ejemplo, no sé, pavimentaciones que unan a Tierra del Fuego. Era muy difícil porque en realidad si tú medías como costo-beneficio, pasaban muy pocos autos por ahí. Pero ¿cuál es el foco que tú tienes por desarrollo? El concepto de desarrollo es un aspecto global en el cual incorporas muchas cosas, y por eso era importante tal vez cambiar un poquito de mentalidad, y también fue difícil para el Ministerio de Desarrollo Social. Muchos de tus colegas fue muy complicado cambiar esa mentalidad de, oye, pasemos de costo-beneficio a costo-eficiencia. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Me siento como tesista. Sí. Sí. Bueno, tú sabes que hemos trabajado acá en la universidad una buena cantidad de años. Harto tiempo. Hemos hecho una en conjunto, nosotros siendo profesor guía en temas de tesis. Me gustaría saber básicamente, si en algún minuto, porque uno lo ha visto a través de la experiencia, qué elemento, o sea, el factor experiencia laboral, cómo incide o cómo puede incidir dentro del modelo, porque acá tú indicaste básicamente que los años de estudio, ¿cierto?, te pueden condicionar eventualmente a una mejor condición de renta. Claro. Pero sabemos obviamente en el mundo, en la práctica, cuando uno salió de la universidad e iba a buscar trabajo, obviamente los primeros de experiencia, uno tiene experiencia laboral o no. Si no tiene experiencia laboral, obviamente había poca posibilidad de que tú accedieras a ese puesto de trabajo. Sí. A través de los años uno ha visto que efectivamente eso se mantiene, porque uno está en un proceso de reclutamiento, de contratación de gente, y dice, mira, si tú tienes poca experiencia, eres una persona entre comillas riesgosa, digamos, porque la verdad que acá lo que... ¿Por qué así? Sí. Porque acá lo que se busca es una persona que empieza a trabajar rápidamente. No hay mucho tiempo para enseñar, no hay mucho tiempo tampoco para que tu compañero te enseñe, porque lo que quiere es que la persona sea rápidamente productiva.
Entonces la consulta iba justamente dentro del ponderado que tú indicaste, si el elemento de experiencia laboral se puede, ¿cierto?, condicionar a que, y capaz que poder lo cambie un poquito en la medida en que tú vayas condicionando esta condición de años más de experiencia laboral. De hecho lo considera. De hecho, por eso yo mencionaba en alguna instancia, parte de la ecuación, muestra cómo esto forma parte de una parábola, de tal manera que involucra que los primeros años te generan un poco retorno desde el punto de vista de la remuneración, pero a medida que tú vas juntando mayor cantidad de años, efectivamente te entrega un mayor retorno de experiencia y un mayor retorno de remuneración. Está incorporado dentro, Mincer fue muy hábil en el 74, yo solamente ocupo y lo actualizo el modelo que hizo el 74, pero le agrego algunas variables extra. Pero la experiencia incorpora lo que usted menciona, profesor, el concepto de que efectivamente a medida que tú tienes una mayor cantidad de años en el transcurso de la experiencia, lo cual es injusto en ocasiones para los jóvenes, porque es lo típico que uno encuentra dentro de eso, oye, te pido 4 años de experiencia, 3 años de experiencia, pero después, muchachos, yo creo que se van a dar cuenta en el transcurso del tiempo que la experiencia también es fundamental y que uno tiene que hacer como una especie de servicio militar que te permite agarrar efectivamente experiencia hasta que en algún momento, como lo muestra el modelo, te entrega efectivamente tal vez un mayor retorno en tu remuneración. Y ustedes también lo van a notar porque es una historia que yo creo que todos los profesionales van notando en el transcurso de tu formación profesional en el tiempo. Al principio uno lo encuentra injusto porque a mí también me pasó, oye, siempre me piden muchos años de experiencia. Pero cuando uno va captando luego la imagen, uno va viendo efectivamente de que en realidad, claro, algo de razón tiene. La experiencia es un factor fundamental dentro del modelo. Sí. Bueno, ciertamente por ahí hay otra persona. La tecnología va produciendo nuevos desafíos y ustedes como futuros profesionales van a estar enfrentados a un ambiente laboral diferente y con nuevos desafíos que los va a obligar a tener que adaptarse y tener que seguir formándose, como decía el profesor, a través del tiempo. Y claramente también, de acuerdo a la exposición, a la vieja exposición del profesor, el tener una formación profesional es incidente en la posibilidad de seguir creciendo en lo económico y por supuesto también en lo personal y lo profesional. Por lo tanto, ustedes están en el lugar adecuado, están haciendo lo correcto, están formándose para ser profesionales y tener la posibilidad de acceder a mejores remuneraciones y acceder a mejor calidad de vida. Me dicen que hay una pregunta por ejemplo. Estimado. Quería hacer una consulta. No está pauteado, ¿eh? No está pauteado. Podrían pensar que no está pauteado. Aparte de lo que sería la experiencia laboral y la educación, ¿qué otros factores podrían quizás ayudar a futuro a reducir un poco esta diferencia que hay en la renta en Chile? Bueno, en particular es muy buena pregunta porque en realidad siempre apunta al concepto de la educación. El punto es cómo consideramos la educación y cuáles son las características que tiene la educación. Y eso ha sido una problemática durante los últimos 20, 30 años, en lo cual también se vuelve complicado porque ¿qué características tiene que tener la educación? Uno como economista va en el lado de lo que tienen los años de educación, nomás uno no es una persona que sea una experta en educación. Pero sin embargo, claro, esa es tarea de otros, empezar a definir cuáles son las características en el ámbito de la calidad interna de la educación que te permitan tal vez generar, por ejemplo, un mejor desempeño dentro de tu mundo laboral y afrontar esto lo que hablábamos, estimado, que es este aspecto de esta revolución, el comportamiento y cómo nosotros nos comportamos. O sea, tenemos, por ejemplo, un flujo de migración importante en este último tiempo y en ocasiones empezamos a captar de que en realidad, incluso lo dijo Jorge Alice dentro de su misma rutina en Viña, llegó y dijo, oye, pero si el chileno atiende muy mal, ¿cierto? De tal manera que vienen a ocupar puestos de trabajo que en ocasiones tenemos que estar proclives a estos cambios culturales y ver cómo tal vez la educación también la reformulamos tal vez de nuevo modelo. Hace poco se dio la PSU, 2.500 jóvenes dieron la PSU. De los 2.500, alrededor del 50% sacó menos de 450 puntos. El 50%. Estamos hablando de 1.200 y tantos jóvenes que ni siquiera alcanzaron el puntaje mínimo para poder postular. Y lo que duele más en ocasiones sobre ese aspecto, que en su mayoría son estudiantes de colegios públicos. Y los 50 mejores colegios de Chile son colegios privados. Y los colegios privados, como bien saben, por lo menos sale alrededor de 200.000 pesos una mensualidad. De tal manera que estamos generando tal vez un esquema que es complejo. Hay que trabajar en el proceso de la educación, cuáles son las características.
Eso. Bien. Profesor, muy agradecido. Muchas gracias por el charla espacio. y- No, gracias a ti, estimado. Muchas gracias por el espacio. Bueno, no, para mí es un honor. Muchas gracias.